En el vasto y peligroso universo de la Deep Web, donde lo prohibido se vende sin límites y las sombras ocultan secretos que desafían la razón, existe un mercado negro digital, donde la línea entre la realidad y el horror se desdibuja hasta desaparecer. Allí, en ese submundo virtual que pocos se atreven a explorar, un joven universitario llamado Mario se convierte en protagonista involuntario de una pesadilla que superará cualquier alucinación causada por la droga que buscaba. Mario era un estudiante común, con problemas comunes. Atrapado en el ciclo oscuro de la adicción a la cocaína, había visto cómo su vida se iba deshaciendo poco a poco, entre fiestas, ansiedades y promesas rotas. Una noche, ya cansado de la precariedad del mercado callejero y temiendo ser atrapado, decidió aventurarse más profundo en la red, buscando algo que lo alejara del infierno habitual. Silk Road, un mercado negro en la Deep Web conocido por su anonimato y variedad. Sin embargo, lo que encontró allí no era solo un simple vendedor, sino un enigma envuelto en una leyenda macabra. Un proveedor con el alias Dr. Mortem. Su perfil era inquietante, pero tenía miles de valoraciones positivas, y una extraña aura de misterio que despertó la curiosidad y la desconfianza a partes iguales. Decidido a no perder la oportunidad, Mario compró un paquete con un polvo blanco que prometía ser la mejor cocaína del mercado. Al recibirlo, la primera impresión fue rara. El polvo era de un blanco casi fantasmal, casi demasiado puro para ser cierto, pero la experiencia comenzó al instante. Apenas inhaló la sustancia, sintió una quemadura intensa en sus fosas nasales, mucho peor que cualquier otra vez. El ardor era insoportable, y pronto apareció la sangre. La hemorragia nasal no cesaba, y su cuerpo empezó a reaccionar de forma extraña, con dolores de cabeza punzantes y náuseas profundas. Desesperado, Mario recurrió a su amiga Ana, una microbióloga dedicada a la investigación en salud pública, a quien siempre confiaba cuando algo relacionado con sustancias químicas le preocupaba. Ana, intrigada y preocupada, tomó una pequeña muestra del polvo para analizarla en su laboratorio improvisado. Lo que descubrió no solo rompió cualquier hipótesis lógica, sino que abrió una puerta a un terror inimaginable. La sustancia no era cocaína ni ningún derivado químico conocido. El polvo estaba compuesto principalmente por hueso humano pulverizado, mezclado con fragmentos microscópicos de vidrio molido. El hallazgo era grotesco, como si se hubiera triturado la esencia misma de la muerte para fabricar una droga. El impacto emocional de esa revelación dejó a Ana muda por unos segundos, y luego desató una urgencia. ¿Quién estaba detrás de esta aberración? Decidieron entonces investigar al vendedor, al misterioso Dr. Mortem. Utilizando rastros digitales, pistas en la Dark Web y una red de informantes anónimos, comenzaron a reconstruir el mapa de una operación mucho más siniestra de lo que imaginaron. La pesquisa los llevó a un cementerio clandestino, una tumba sin nombre donde los cuerpos de los clientes del mercado negro desaparecían sin dejar rastro. Se rumoraba que este cementerio no solo enterraba a los caídos, sino que aprovechaba sus restos para elaborar una droga falsa y letal, vendiéndola a incautos consumidores como Mario. No era solo un negocio macabro, sino un ritual de canibalismo moderno disfrazado de narcotráfico digital. La teoría se confirmó cuando encontraron que Dr. Mortem era el seudónimo de alguien que controlaba esa fosa común oculta, un operador entre la vida y la muerte que comercializaba huesos humanos triturados bajo la máscara de un narcotraficante. Mario, aterrorizado pero decidido a escapar de ese ciclo infernal, decidió dejar las drogas. Con ayuda de Ana, comenzó un proceso de desintoxicación y alejamiento del mundo que lo había consumido. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y aparente éxito, una sombra seguía acechándolo. Meses después de aquel último pedido y después de haber cortado todo contacto con el mercado negro, Mario recibió un paquete anónimo sin remitente. Dentro un sobre con una nota escrita con letra temblorosa que decía: «Los huesos de tu amigo Joel saben mejor. Prueba la nueva fórmula». Joel había sido su compañero de universidad, y más que eso, un amigo cercano. Había desaparecido una semana antes sin dejar rastro, y nadie parecía saber qué había pasado. Mario sintió un escalofrío recorrer su espalda, la amenaza velada de una muerte silenciosa, o peor aún, la posibilidad de que Joel ya formara parte de ese espantoso ciclo. El mensaje del doctor había sido claro. No es adicción,
Es canibalismo moderno. Un susurro que se infiltró en su mente, desgarrando cualquier esperanza de normalidad y recordándole que en ese mundo, la muerte era solo el comienzo de un negocio que desafiaba el tiempo y la moral. Mientras Mario contemplaba la nota, un miedo indescriptible crecía en su interior. No sabía quién lo vigilaba, ni cuándo sería el siguiente en desaparecer. Lo único cierto era que la cocaína que había comprado, la droga que nunca existió realmente, había sido solo la primera pieza de un rompecabezas mortífero, que ahora se extendía como una sombra sobre su vida. La nota que llegó con el paquete fue la chispa que encendió nuevamente el fuego del miedo en Mario. La desaparición de Joel, su amigo y compañero de universidad, dejó un vacío oscuro que ninguna explicación parecía poder llenar. La simple idea de que los restos de Joel pudieran estar siendo usados para fabricar esa droga infernal le helaba la sangre. Mario intentó racionalizar la situación. Tal vez todo era una broma de mal gusto, una amenaza vacía para mantenerlo alejado del mercado negro. Pero el terror en su interior le decía otra cosa. La macabra realidad lo alcanzó cuando Ana le envió un mensaje urgente. Habían conseguido acceder a datos ocultos en la Deep Web relacionados con Dr. Mortem. La información filtrada revelaba que varios desaparecidos recientes en la ciudad habían sido reportados en foros clandestinos como clientes especiales de ese siniestro vendedor. A partir de ese momento, Mario y Ana decidieron ir más allá de la investigación digital. Necesitaban pruebas físicas y sobre todo respuestas reales. Contactaron con un periodista de investigación que tenía experiencia en casos delictivos ligados a la Deep Web y a cementerios clandestinos. El periodista, llamado Raúl, accedió a ayudarlos, pero con la advertencia de que se adentrarían en un mundo donde la muerte y la ilegalidad se mezclaban con un grado de perversión difícil de imaginar. Las semanas siguientes fueron un descenso al infierno. Usando conexiones lograron localizar el cementerio clandestino. Se trataba de un terreno baldío, oculto tras una pared de concreto y alambre de púas, camuflado con vegetación y sin ningún tipo de señalización. Por las noches, figuras encapuchadas entraban y salían, transportando cajas pesadas con restos que nadie quería ver. Una noche, con cámaras ocultas, Mario, Ana y Raúl lograron infiltrarse en el lugar. Allí, lo que encontraron superó cualquier pesadilla. Los huesos humanos eran triturados con maquinaria industrial, luego mezclados con polvo de vidrio para crear una textura abrasiva que simulaba la cocaína. Las muestras recuperadas mostraban además una concentración química mínima, un simple vehículo para transportar ese horror literal al consumidor. Entre los documentos y registros que Raúl pudo obtener, aparecían nombres y apodos, muchos de ellos coincidentes con desaparecidos de los últimos meses. Y en lo más profundo del archivo, un correo electrónico enviado desde la cuenta de Dr. Mortem que decía: el mercado no solo quiere drogas, quiere muerte real. La pureza es la clave del negocio, no es adicción, es canibalismo moderno. Mario estaba destruido. Entendía que no solo había sido víctima de una estafa brutal, sino que su entorno inmediato había sido secuestrado por esa pesadilla. Joel no era un simple desaparecido, era parte del engranaje que alimentaba a ese monstruo. En un intento por cerrar ese capítulo, Mario decidió entregar toda la evidencia a las autoridades, pero la respuesta fue decepcionante. Los cuerpos oficiales alegaron falta de pruebas suficientes, corrupción y un miedo palpable a tocar un tema que rozaba redes de poder mucho más profundas. La Deep Web seguía siendo un territorio inexplorado y peligroso para ellos. Sintiéndose abandonado, Mario regresó a su rutina, marcado para siempre por el terror vivido. Su cuerpo aún conservaba secuelas de aquella droga infernal, y su mente no encontraba paz. Ana, por su parte, se volcó en investigaciones científicas para alertar al público sobre la nueva forma de droga que había descubierto. Pero la historia no terminó ahí. Meses después, Mario recibió otro paquete. Esta vez no venía solo. Dentro había fotos impresas, imágenes borrosas de Joel atado y amordazado, en un lugar oscuro y lúgubre. Una nueva nota escrita con tinta roja decía: los huesos no son solo polvo. Hay carne para probar. ¿Quieres volver a experimentar? El doctor siempre tiene algo especial para sus clientes. El miedo se transformó en paranoia. Cada sonido, cada sombra, era una amenaza latente. Mario entendió que se había convertido en parte de una pesadilla viva,
donde la muerte y el canibalismo moderno se entrelazaban en un ciclo sin fin. No había escapatoria. El doctor lo tenía en la mira, y el negocio de vender huesos humanos triturados era solo el comienzo de un horror más grande, uno que desafiaba toda lógica y humanidad. Desde el momento en que la caja llegó a sus manos, algo en su interior cambió para siempre. El paquete era modesto, sin sobresaltos, pero contenía 5 pequeñas cajas negras, idénticas, selladas con una delicadeza inquietante. La idea surgió como un impulso casi irreflexivo, una compra en la Deep Web que prometía una experiencia sorpresa. Nadie esperaba que ese azar terminara desencadenando un tormento psicológico, ni que cada uno de esos pequeños cofres fuera una grieta abierta en un pasado enterrado, una invitación a una verdad que debería haber quedado oculta. Al principio, la curiosidad fue lo único que impulsó a abrir la primera caja. Dentro había unas bragas usadas, sin ninguna explicación, con una nota diminuta que apenas se leía: el inicio. Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo atribuyó a una broma pesada, un capricho macabro propio de un vendedor anónimo en la Deep Web. Sin embargo, a medida que las cajas se iban abriendo una tras otra, cada objeto encontrado parecía carecer de sentido, pero al mismo tiempo, cada uno comenzaba a despertar recuerdos imprecisos, fragmentos de memorias que parecían esconder un secreto demasiado doloroso para enfrentar. La segunda caja contenía un colgante barato, de esos que venden en mercados callejeros, pero no era su valor lo que impactaba, sino la sensación que le provocaba al tocarlo, como si estuviera cargado de una energía que no entendía. La tercera guardaba una funda de almohada, ajada y con manchas que no lograba identificar. Al sostenerla, una serie de imágenes acudieron a su mente sin permiso. Imágenes de noches largas, susurros en la oscuridad y rostros que se desvanecían cuando trataba de fijarlos en su memoria. El cuarto cofre era el más inquietante. Una carta manuscrita, escrita con letra temblorosa, confesaba un crimen imposible de imaginar. Su propia madre, entre sollozos, había admitido el asesinato de una hija que nunca había mencionado, una hija que desapareció sin dejar rastro, un secreto que había guardado con férrea determinación durante años. La revelación no solo quebró la realidad que conocía, sino que fracturó el hilo de confianza que lo mantenía unido a su familia. Pero la pesadilla apenas comenzaba. En la última caja, encontró una grabación en una vieja memoria USB. Al reproducirla, su corazón se detuvo. Era la confesión de un amigo cercano, alguien en quien siempre había confiado, que admitía la muerte de una persona a la que él amaba profundamente. La culpa, la traición y el horror se entrelazaban en esa confesión, dejando un vacío helado que se extendía en su pecho y lo paralizaba. La caja de pesadillas no era solo un paquete con objetos extraños, era un portal a un abismo emocional que desenterraba todos los fantasmas del pasado, que removía la culpa y la desesperación, y que lo enfrentaba a una realidad insoportable. Cada secreto revelado desgarraba su mente, su mundo se desmoronaba, y la sombra de la locura comenzaba a alargarse en cada rincón de su vida. Mientras la noche caía y las sombras se alargaban en la habitación, el protagonista se encontraba solo con sus pensamientos, atrapado en un laberinto de recuerdos y verdades que amenazaban con consumirlo. La fragilidad de la mente humana, la vulnerabilidad frente al peso de los secretos y la devastación emocional se volvían protagonistas de una historia donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba peligrosamente. El aire parecía más denso, cada sonido se amplificaba, y la caja negra, todavía abierta sobre la mesa, parecía observador silencioso de aquel descenso hacia un abismo que nadie estaba preparado para enfrentar. La confianza en sus seres queridos se había roto, y la esperanza parecía desvanecerse en medio del terror psicológico que lo consumía. ¿Hasta dónde podía soportar la verdad? ¿Qué se escondía detrás de cada objeto, detrás de cada confesión? El protagonista sentía que cada respuesta lo arrastraba más profundo en un tormento que amenazaba con destruirlo. Desde el momento en que la caja llegó a sus manos, algo en su interior cambió para siempre. El paquete era modesto, sin sobresaltos, pero contenía 5 pequeñas cajas negras idénticas, selladas con una delicadeza inquietante. La idea surgió como un impulso casi irreflexivo, una compra en la Deep Web que prometía una experiencia sorpresa.
Nadie esperaba que ese azar terminara desencadenando un tormento psicológico, ni que cada uno de esos pequeños cofres fuera una grieta abierta en un pasado enterrado. Una invitación a una verdad que debería haber quedado oculta. Al principio la curiosidad fue lo único que impulsó a abrir la primera caja. Dentro había unas bragas usadas, sin ninguna explicación, con una nota diminuta que apenas se leía. El inicio. Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo atribuyó a una broma pesada. Un capricho macabro propio de un vendedor anónimo en la Deep Web. Sin embargo, a medida que las cajas se iban abriendo una tras otra, cada objeto encontrado parecía carecer de sentido. Pero al mismo tiempo, cada uno comenzaba a despertar recuerdos imprecisos, fragmentos de memorias que parecían esconder un secreto demasiado doloroso para enfrentar. La segunda caja contenía un colgante barato, de esos que venden en mercados callejeros, pero no era su valor lo que impactaba, sino la sensación que le provocaba al tocarlo, como si estuviera cargado de una energía que no entendía. La tercera guardaba una funda de almohada, ajada y con manchas que no lograba identificar. Al sostenerla, una serie de imágenes acudieron a su mente sin permiso. Imágenes de noches largas, susurros en la oscuridad y rostros que se desvanecían cuando trataba de fijarlos en su memoria. El cuarto cofre era el más inquietante. Una carta manuscrita escrita con letra temblorosa confesaba un crimen imposible de imaginar. Su propia madre, entre sollozos, había admitido el asesinato de una hija que nunca había mencionado, una hija que desapareció sin dejar rastro, un secreto que había guardado con férrea determinación durante años. La revelación no solo quebró la realidad que conocía, sino que fracturó el hilo de confianza que lo mantenía unido a su familia. Pero la pesadilla apenas comenzaba. En la última caja encontró una grabación en una vieja memoria USB. Al reproducirla, su corazón se detuvo. Era la confesión de un amigo cercano, alguien en quien siempre había confiado, que admitía la muerte de una persona a la que él amaba profundamente. La culpa, la traición y el horror se entrelazaban en esa confesión, dejando un vacío helado que se extendía en su pecho y lo paralizaba. La caja de pesadillas no era solo un paquete con objetos extraños, era un portal a un abismo emocional que desenterraba todos los fantasmas del pasado, que removía la culpa y la desesperación, y que lo enfrentaba a una realidad insoportable. Cada secreto revelado desgarraba su mente, su mundo se desmoronaba, y la sombra de la locura comenzaba a alargarse en cada rincón de su vida. Mientras la noche caía y las sombras se alargaban en la habitación, el protagonista se encontraba solo con sus pensamientos, atrapado en un laberinto de recuerdos y verdades que amenazaban con consumirlo. La fragilidad de la mente humana, la vulnerabilidad frente al peso de los secretos y la devastación emocional se volvían protagonistas de una historia donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba peligrosamente. El aire parecía más denso, cada sonido se amplificaba, y la caja negra, todavía abierta sobre la mesa, parecía observador silencioso de aquel descenso hacia un abismo que nadie estaba preparado para enfrentar. La confianza en sus seres queridos se había roto, y la esperanza parecía desvanecerse en medio del terror psicológico que lo consumía. ¿Hasta dónde podía soportar la verdad? ¿Qué se escondía detrás de cada objeto, detrás de cada confesión? El protagonista sentía que cada respuesta lo arrastraba más profundo en un tormento que amenazaba con destruirlo. Pasaron las horas y la habitación se volvió un escenario oscuro de sus peores temores. La mente comenzó a jugarle trucos, sombras que no estaban, susurros que parecían venir de las paredes. La caja, símbolo de su perdición, parecía contener no solo objetos, sino también ecos de voces que lo llamaban a recordar lo que había olvidado, a enfrentar aquello que había enterrado bajo capas de negación y miedo. Un recuerdo emergió, nítido y cruel. Una noche hace años, el grito ahogado de una niña que nunca debería haber desaparecido, y la impotencia de un joven que no pudo salvarla. La madre, protectora y ahora confesa asesina, se había impuesto un silencio mortal, mientras el amigo que traicionó su confianza era la sombra que se ocultaba en su entorno, más cerca de lo que imaginaba. El protagonista sintió que su realidad se fracturaba en 1000 pedazos. La sensación de pérdida era insoportable, un vacío tan grande que parecía absorberlo, pero también una furia fría, un deseo de entender, de confrontar, de buscar una verdad que quizás sería la última esperanza para encontrar algún tipo de paz.
En medio de ese tormento, decidió enfrentarse a la madre. La conversación fue un duelo de emociones, lágrimas y confesiones. La madre habló de miedo, culpa y arrepentimiento, pero también de un amor retorcido que la había llevado a tomar una decisión monstruosa. El peso de esa confesión fue un golpe tan brutal que el protagonista sintió que su mundo se desmoronaba definitivamente. Luego la conversación con el amigo traidor fue aún más devastadora. La verdad salió a la luz como un puñal. La muerte de alguien a quien el protagonista había amado con toda su alma, y la implicación directa de ese amigo en esa tragedia. La traición no tenía límites ni perdón posible. Con cada palabra, cada recuerdo, cada objeto de la caja, el protagonista comprendió que ya nada sería igual. Los secretos que esa caja contenía no solo cambiaban su historia, sino que le robaban la posibilidad de un futuro tranquilo. Era una batalla interna que debía librar, una guerra contra sus propios demonios y contra aquellos que le habían causado tanto daño. Finalmente, en la soledad de aquella noche interminable, el protagonista comprendió que la caja era más que un conjunto de objetos. Era un símbolo de todo lo que estaba roto dentro de su familia, dentro de sí mismo. Sabía que debía decidir si dejarse consumir por el terror y la desesperación, o encontrar una manera de reconstruir lo que quedaba de su vida. Pero la oscuridad era profunda, y las cicatrices demasiado frescas. La caja de pesadillas había desenterrado secretos mortales, y en su corazón quedaba la certeza de que algunas verdades, una vez reveladas, no tienen vuelta atrás. Jason siempre había sentido una fascinación peligrosa por lo desconocido. Desde pequeño, la tecnología había sido su refugio, un mundo en el que se sentía capaz de dominar todo. Con el paso de los años, esa curiosidad se transformó en obsesión y eventualmente en una exploración que lo llevó a las sombras digitales de la Dark Web. Lo que para muchos era un mito o una leyenda urbana, para Jason era un terreno real y tangible, un universo paralelo donde se escondían secretos que nadie quería que salieran a la luz. Entre foros encriptados y sitios ocultos, encontró información sobre actividades ilícitas, desde mercados negros de armas hasta rituales y subastas humanas. Un día, mientras navegaba sin mucha intención, recibió un mensaje privado con un enlace que no podía evitar abrir. La página lo condujo a una subasta en vivo. Imágenes distorsionadas, voces distantes y entre la multitud, figuras humanas en situaciones inquietantes, sometidas a la voluntad de los compradores. No era una simple transmisión, era un mercado real donde las vidas se vendían al mejor postor. Jason intentó cerrar la pestaña, pero en ese instante sintió que algo no estaba bien. Su computadora comenzó a fallar, programas que nunca había instalado aparecían en segundo plano. Un escalofrío recorrió su espalda. Pronto descubrió que no solo su dispositivo estaba comprometido, sino que su propia identidad digital había sido secuestrada. Fotos, documentos, datos bancarios, todo estaba siendo filtrado y exhibido. La peor pesadilla de Jason se hizo realidad cuando, en otra página oculta, vio su nombre y una descripción detallada junto a su fotografía. Estaba siendo subastado en tiempo real, convertido en una mercancía para desconocidos con intenciones oscuras. La paranoia se apoderó de él. Cada sonido, cada notificación, cada sombra parecía una amenaza. Comenzó a notar movimientos extraños alrededor de su casa. Coches desconocidos estacionados cerca, figuras que desaparecían cuando él miraba, llamadas telefónicas sin respuesta. La tecnología que tanto amaba se había vuelto en su contra, transformando su vida en un infierno vigilado. Sin tiempo que perder, Jason contactó a su familia, revelándoles la aterradora realidad. Decidieron dejarlo todo atrás, mudarse a un lugar remoto y cambiar sus identidades para intentar escapar de aquellos que los acechaban en la red y en la vida real. Pero la sombra digital es larga y fría. En un mundo donde todo está conectado, desaparecer no es tan sencillo. La lucha de Jason y su familia apenas comenzaba, enfrentándose a un enemigo invisible, implacable, que acecha desde las profundidades de la Dark Web. La huida no fue sencilla. Jason y su familia tuvieron que dejar atrás su hogar, sus pertenencias y hasta sus recuerdos más preciados. Cada segundo contaba. Sabían que cualquier descuido podía ser fatal. Para ellos, el mundo se había convertido en una trampa digital y física, donde cada paso era observado.
Desde el primer día fuera, las amenazas se intensificaron. Jason notaba cómo los dispositivos que llevaba consigo, su teléfono, incluso el viejo reloj inteligente que su padre le había regalado, parecían emitir señales invisibles que alguien en algún lugar interceptaba. Los mensajes anónimos llegaban sin cesar, con advertencias crípticas y fotos de sus movimientos recientes. Las noches eran las peores. La familia apenas dormía, y el miedo se colaba en cada habitación. Jason trataba de mantenerse firme, pero la ansiedad lo consumía. Sabía que, más allá del terror, su única esperanza era encontrar una manera de contraatacar, de recuperar su vida y su libertad. Durante días buscaron refugio en casas abandonadas y hoteles baratos, evitando cámaras de seguridad y cualquier contacto que pudiera rastrearlos. Usaban tarjetas de crédito prepagas, navegaban en Internet a través de redes públicas y enmascaraban cada señal digital que emitían. Pero no importaba cuánto se cuidaran, la sensación de ser observados nunca desaparecía. En un momento de desesperación, Jason decidió usar sus habilidades de hacker para intentar rastrear a los responsables. Sus dedos corrían frenéticos sobre el teclado en una habitación oscura, mientras intentaba penetrar los muros de anonimato que cubrían las operaciones detrás de la subasta humana. Pero cuanto más profundizaba, más claro le quedaba que estaba enfrentando una red organizada, con recursos casi ilimitados y una vigilancia que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. En una de esas noches recibió un mensaje distinto. Un video corto donde aparecía su familia, dormida en el refugio improvisado. La imagen se desvanecía con una voz digitalizada que decía: «No puedes esconderte. No eres solo un perfil en la web, estamos aquí». El terror se convirtió en realidad palpable. Jason comprendió que ellos ya no eran solo víctimas en una pantalla, sino presas en un juego macabro donde cada segundo contaba para sobrevivir. El camino hacia la salvación era incierto y oscuro, pero Jason sabía que no podía rendirse. Si quería proteger a los suyos y recuperar su identidad, tendría que adentrarse aún más en la oscuridad de la Dark Web, enfrentarse a sus demonios y desvelar los secretos de esa subasta humana antes de que fuese demasiado tarde. Jason, a pesar del miedo que lo consumía, tomó la decisión más arriesgada de su vida: entrar de nuevo en la Dark Web para encontrar el origen de la subasta y destruir esa red desde dentro. Sabía que era una misión casi suicida, pero era la única manera de recuperar su libertad y la de su familia. Con una mezcla de astucia y desesperación, creó identidades digitales falsas, utilizó conexiones encriptadas y comenzó a rastrear los movimientos de los operadores de la subasta. Poco a poco, fue reuniendo fragmentos de información, servidores ocultos en países con poca regulación, perfiles falsos y comunicaciones codificadas que apuntaban a un grupo clandestino dedicado al tráfico humano y la explotación en línea. Mientras tanto, su familia continuaba escondida, cada vez más agotada y al borde de la desesperación, pero con la esperanza de que Jason lograra algo. La tensión se volvía insoportable, pues la vigilancia parecía intensificarse y la sombra de sus perseguidores se hacía más cercana. Finalmente, después de días de insomnio y trabajo incansable, Jason encontró una pista crucial: la ubicación física de uno de los centros desde donde operaban las subastas. No solo eran criminales digitales, también tenían presencia real y violenta. Sin pensarlo dos veces, decidió actuar. Contactó con las autoridades de manera anónima, enviando pruebas irrefutables que había recopilado. Al mismo tiempo, planificó una última jugada: infiltrarse en una transmisión en vivo de la subasta para provocar un caos digital que pudiera desbaratar la red. Llegado el día, Jason entró en la sala virtual. Su corazón latía con fuerza mientras veía en la pantalla rostros humanos en peligro, subastados a compradores sin rostro ni escrúpulos. Con rapidez y habilidad lanzó un virus que bloqueó la transmisión y expuso la información de todos los implicados a las autoridades. La reacción fue inmediata. La policía realizó redadas en diferentes puntos, logrando rescatar a varias víctimas y arrestar a los principales responsables. La operación fue un éxito, pero para Jason y su familia el peligro no desapareció de inmediato. Aún debían reconstruir sus vidas y vivir con la cicatriz de lo que habían vivido. Aunque las cámaras se apagaron y el acecho digital disminuyó, Jason sabía que la Dark Web seguía ahí, latente y lista para atrapar a la siguiente víctima. Pero también sabía que, gracias a su valentía, había salvado muchas vidas y frenado, al menos por ahora,
una de las redes más oscuras y crueles que existen. La historia de Jason no era solo un relato de terror, era un recordatorio de que en los rincones más oscuros de Internet, el peligro es real, y la lucha por la libertad puede ser la batalla más dura de todas. Lucas, un exsoldado marcado por años de combate y un pasado tormentoso, vivía atrapado en una espiral descendente de metanfetaminas y soledad. La guerra había destrozado no solo su cuerpo, sino también su alma, y la realidad le parecía cada vez más difusa. Una noche, navegando en los rincones más oscuros de Internet, encontró un sitio en la Deep Web que prometía algo inimaginable: poder y dinero a cambio de tareas secretas, casi imposibles de rechazar para alguien como él. El sitio tenía un aura siniestra, una interfaz fría y calculadora que no dejaba lugar a dudas. No se trataba de un juego, sino de un negocio macabro. Lucas, impulsado por su desesperación y la necesidad de escapar de su miseria, decidió inscribirse. Pronto le asignaron una prueba: demostrar su capacidad para seguir órdenes y ejecutar un encargo sin cuestionamientos. El día de la prueba, Lucas fue llevado a un lugar desolado, una vieja nave industrial olvidada, donde fue testigo de una escena escalofriante. Frente a sus ojos, un hombre fue ejecutado sin piedad por uno de los operadores del sitio. La violencia era cruda, sin máscaras ni disfraces. Aquella muerte fue la confirmación brutal de lo que estaba entrando. Un mundo donde la vida valía lo que pagaran, y la moral era solo una palabra sin significado. Aceptado oficialmente en la organización, Lucas comenzó a entrenar bajo la tutela de Seth, un enigmático francés que le relató su propia historia de cómo el tráfico humano y la oscuridad de la Deep Web lo habían convertido en un asesino a sueldo. Seth no mostraba arrepentimiento ni duda. Para él, todo era un negocio. Lucas absorbió la fría lógica de su mentor, aprendiendo a acechar, vigilar y eliminar objetivos con precisión y sin remordimientos. Con cada misión, Lucas sentía cómo su humanidad se desvanecía, reemplazada por una máquina implacable que solo respondía a las órdenes que recibía por canales cifrados. Ya no había espacio para la duda o la compasión. Cada trabajo era un paso más hacia un abismo del que no podía volver. En ese mundo paralelo de la Dark Web, la Deep Web se transformaba en un terreno donde la corrupción no tenía límites, y Lucas, el exsoldado caído, se convirtió en un arma mortal sin nombre ni rostro, destinado a matar y desaparecer en las sombras, mientras su conciencia se sumergía en un silencio helado. Con el paso del tiempo, la rutina de Lucas se volvió una danza macabra entre la vigilancia constante y la ejecución meticulosa. Cada encargo llegaba a través de mensajes cifrados en la Dark Web con detalles mínimos: nombre, ubicación y una fotografía pixelada que apenas mostraba el rostro del objetivo. No importaba quién fuera ni por qué debía morir. Lo único que importaba era cumplir y desaparecer. Las noches se mezclaban con días grises y sombríos. Lucas ya no sentía miedo ni culpa, solo una insensible calma que le permitía planear con frialdad cada movimiento. Entrenaba su mente para apagar cualquier chispa de humanidad, para ser la sombra perfecta. En las calles se movía como un fantasma, observando desde la distancia, estudiando a sus presas, anticipando sus rutinas, buscando el momento exacto para actuar. Pero la Deep Web no solo era un portal hacia trabajos sucios, también era una prisión invisible que lo mantenía atado a una red de control y manipulación. Sus superiores, como Seth, vigilaban sus movimientos y decisiones con un ojo inquebrantable. Seth le recordaba que en ese mundo no había segundas oportunidades, ni margen para la debilidad. En una de sus misiones, Lucas tuvo que acechar a una joven que trabajaba para una organización rival en la Deep Web. Mientras la seguía día tras día, algo inesperado empezó a surgir en él. Recuerdos enterrados de su vida antes del ejército, fragmentos de una humanidad que creía muerta. La joven le recordaba a su hermana pequeña, la vida que había perdido, y por un instante, su frío corazón titubeó. Pero la red oscura no perdona. En cuanto Lucas mostró esa mínima fisura, Seth lo llamó a rendir cuentas. La exigencia fue clara. Debía elegir entre su humanidad o su lugar en la organización. La presión se convirtió en una tormenta interna, un combate silencioso entre el hombre que fue y la bestia en la que se estaba convirtiendo. Cada vez que cumplía una misión, sentía que la oscuridad lo devoraba un poco más,
dejando solo a un asesino a sueldo cuya única razón de existir era la muerte que distribuía. La Deep Web no era solo un lugar de ocultamiento, sino un pozo sin fondo donde la moralidad se desintegraba y la corrupción se volvía ley. La noche se convirtió en el único refugio de Lucas, un espacio donde sus demonios parecían menos pesados bajo la frágil luz de la luna. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz persistente le recordaba que ya no podía escapar de la red que lo había atrapado. La Deep Web se había transformado en su prisión, un laberinto de secretos y muerte del que no existía salida visible. Seth, su mentor y verdugo, representaba la figura autoritaria que marcaba cada paso que Lucas debía dar. No solo era un asesino consumado, sino también un símbolo de lo que él podía llegar a ser si se entregaba completamente al abismo. Seth le contaba historias de otros reclutas como él, caídos y absorbidos por completo por la oscuridad, sin más esperanza que la del siguiente encargo. Aquí no hay héroes ni villanos, le repetía con voz grave, solo sombras que venden su alma por un precio. Cada misión tenía su propio peso, una carga invisible que poco a poco desmoronaba los restos de humanidad que aún habitaban en Lucas. En ocasiones, las víctimas no eran más que personas comunes. Un padre que luchaba por mantener a su familia, una madre que soñaba con un futuro para sus hijos, un hombre que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero para la organización, esas historias no existían. Solo números, nombres y una cuenta pendiente que se saldaba con sangre. Lucas comenzó a notar cómo el reflejo en el espejo se tornaba extraño, un desconocido con ojos vacíos que ya no reconocía. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices, pero el verdadero daño estaba en su mente. Pesadillas recurrentes con caras que gritaban, manos ensangrentadas, y la sensación constante de ser observado. Sin embargo, no podía detenerse. El miedo a lo que podría ocurrir si fallaba o mostraba debilidad era más fuerte que cualquier otro impulso. Los días sin dormir y las dosis que se administraba para mantenerse despierto le permitían aguantar la presión, pero también le robaban la cordura. La paranoia se convirtió en compañera constante. Sentía que la organización tenía ojos en cada rincón, que las cámaras invisibles de la Deep Web estaban siempre pendientes y que cualquier error podía ser su sentencia de muerte. Una noche, tras completar una misión particularmente cruel, Lucas recibió un mensaje de Seth. Era diferente a los demás, no contenía instrucciones, sino una invitación. Seth le ordenaba viajar a un lugar remoto en Europa, una ciudad casi olvidada, donde se encontraba el núcleo principal de la organización. Era la oportunidad para conocer a los verdaderos jefes, para entender el alcance real del imperio oscuro que dominaban. El viaje fue solitario y silencioso. Lucas atravesó calles desiertas y edificios en ruinas, sintiendo cómo el peso de la Deep Web lo arrastraba a un mundo que parecía una pesadilla viviente. Allí, en una sala iluminada solo por la luz tenue de un proyector, Seth le presentó a los líderes. Figuras enigmáticas que operaban desde la sombra, utilizando la tecnología para manipular gobiernos, mercados y destinos humanos. Lucas comprendió que no era más que una pieza en un juego mucho más grande, un engranaje en una maquinaria de muerte que no conocía límites. Pero lo que más lo golpeó fue la revelación de que él mismo estaba siendo manipulado, utilizado como un arma desechable para mantener el control absoluto sobre un mundo invisible para la mayoría. En ese instante una mezcla de rabia y desesperación se apoderó de Lucas. Sabía que escapar sería casi imposible, que la red que lo había atrapado era mucho más profunda de lo que imaginaba. Sin embargo, algo en su interior, quizás una última chispa de humanidad, comenzó a despertar. Lucas sintió el peso de la revelación aplastarlo. No era más que un peón en un tablero donde las piezas movían miles de vidas sin piedad ni moralidad. Los líderes de la organización, detrás de sus máscaras digitales, controlaban un imperio de sombras que extendía su influencia mucho más allá de lo que él había imaginado. Pero también vieron en él algo especial. Su frialdad, su eficacia y esa ausencia total de remordimientos que lo hacían perfecto para los trabajos más sucios. Lo enviaron de vuelta con una última misión que cambiaría todo. Debía eliminar a un informante que amenazaba con exponer la red a las autoridades internacionales. El objetivo estaba protegido, pero Lucas no dudó. Durante días, lo siguió desentrañando sus movimientos, hasta que finalmente llegó el momento. Cuando disparó, no sintió nada, ni satisfacción, ni culpa,
solo un vacío absoluto. Pero en ese instante algo cambió dentro de él. El informante dejó caer un pequeño dispositivo antes de morir, y Lucas, en un acto instintivo, lo recogió. Al regresar a su refugio encendió el aparato y encontró un mensaje cifrado. Era una grabación con voces y datos que comprometían a toda la organización, incluyendo a Seth y los líderes que lo habían manipulado. Lucas comprendió que tenía en sus manos la oportunidad de terminar con aquella pesadilla. Pero también sabía que, para hacerlo, debía enfrentarse a todo el sistema que lo había moldeado y destruido. Con una mezcla de rabia y resignación, decidió tomar un camino que no le garantizaba salvación, solo una lucha contra la oscuridad que lo había consumido. La Deep Web había hecho de él un asesino sin alma, pero ahora esa misma red podría ser la trampa que acabara con sus dueños. El eco de sus pasos en la noche era la única señal de que quizás todavía quedaba un hombre luchando contra su propia sombra. Nunca pensé que un simple clic cambiaría mi vida para siempre. Era solo una chica de 16 años, curiosa, un poco aburrida, navegando sin rumbo por internet cuando apareció ese enlace. Vistas hipnóticas. Lo encontré en un foro oscuro, perdido entre páginas olvidadas de la Deep Web. Sin saber realmente qué esperaba, hice clic. Lo primero que vi fueron imágenes fugaces, un parpadeo de destellos rojos, manchas de sangre que se colaban en mi visión, como si mi mente intentara resistirse a verlas. En segundos la pantalla quedó en negro y apareció un mensaje simple, helador. Buena suerte. Pensé que era una broma, pero desde ese momento algo dentro de mí cambió. Al día siguiente desperté con un dolor de cabeza insoportable, un martilleo constante que parecía venir de algún lugar profundo en mi cerebro. Pero no era solo eso. También sentí un impulso, una necesidad irracional, de violencia que no podía controlar. En la escuela intenté ignorarlo, pero cuando Anthony se me acercó para preguntarme por un proyecto, todo explotó. Sin pensarlo, tomé el lápiz que tenía en la mano y... fue como si otra persona tomara el control. El lápiz cortó su cuello y la sangre salió a borbotones. La gente gritaba, pero yo solo sentía el frío vacío de alguien que había cruzado una línea que no podía deshacer. Esa noche no dormí. Volví a buscar en la Deep Web, esa hueva oscura de la que había oído susurros. Encontré el sitio, la página escondida que nadie más parecía conocer. Allí me esperaban 5 reglas grabadas en la pantalla, como una sentencia. 1. Termina lo que empezaste o morirás en 4 meses. 2. Tómate tu tiempo o el dolor empeorará. 3. No te atrapen. 4. Deja una señal, una foto grabada en la frente. 5. Estás hecho para continuar el trabajo de otro. No entendía qué significaban ni quién me las había puesto. Pero el dolor en mi cabeza seguía creciendo, y la voz dentro de mí susurraba cada vez más fuerte. Pasaron años. Para cuando cumplí 26 ya no era la misma. Me había convertido en una sombra, alguien que no controlaba sus actos, una asesina en serie que empezaba por Anthony, el primero que pagó el precio. Nunca uso redes sociales. ¿Cómo entonces tenían esa foto mía? Esa pregunta me persigue cada día, mientras la Deep Web me llama para continuar un juego del que no puedo escapar. Las semanas después del ataque a Anthony se convirtieron en un infierno silencioso. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de imágenes rápidas y sangrientas, como flashes que mi mente no podía apagar. El dolor en mi cabeza era como un tambor que retumbaba sin cesar, pero peor aún, sentía que esa fuerza oscura que había despertado dentro de mí me empujaba a seguir, a terminar lo que había empezado. No sabía quién ni qué estaba detrás de todo aquello, solo sabía que no podía detenerme. Busqué respuestas en foros oscuros, en chats secretos, hasta que una noche, navegando sin rumbo por la Deep Web, apareció otra vez esa página. La hueva oscura. Me recibió con un texto nuevo, una especie de bienvenida fría y distante. Has aceptado el pacto. La sangre llama a la sangre. El dolor es solo el principio. No había forma de salir. Intenté borrar cualquier rastro, pero cada vez que lo hacía, una notificación aparecía en mi teléfono. Una foto mía, tomada en momentos donde creía estar sola, sin cámaras, sin testigos. No uso redes sociales. ¿Cómo tenían esa foto mía? Me repetía mientras el miedo me consumía. Poco a poco las reglas de la hueva oscura se volvieron claras, aunque no menos aterradoras. La primera,
Termina lo que empezaste o morirás en 4 meses. Era una sentencia de muerte, una cuenta regresiva que sentía en cada latido. No cumplir con el juego significaba que yo sería la próxima víctima. La segunda regla: tómate tu tiempo o el dolor empeorará. La violencia no era solo un impulso, era una tortura constante. Si no actuaba, la presión en mi cabeza se hacía insoportable, como si miles de agujas me atravesaran el cráneo. No podía dejar de escuchar el murmullo que me urgía a matar de nuevo. La tercera regla: no te atrapen. Vivía con miedo, siempre huyendo, cambiando de ciudad, de apariencia, dejando atrás nombres, historias y vidas. Pero el juego era cruel y parecía tener ojos en todas partes. No había refugio seguro. La cuarta regla: deja una señal, una J grabada en la frente. Un símbolo macabro que me obligaba a marcar a mis víctimas, a dejar un rastro visible que desafiaba a las autoridades y al mundo. Esa J era mi firma, el sello del juego que me había poseído. Y la quinta, la más inquietante: estás hecho para continuar el trabajo de otro. No era la primera ni la última. Había otros antes que yo y otros que vendrían después. Cada asesino, una pieza más en esta red oscura que parecía extenderse más allá de lo imaginable. En mis momentos de lucidez intentaba recordar quién había sido antes del juego, pero mi identidad se desvanecía como humo entre mis dedos. Los recuerdos se mezclaban con pesadillas y la línea entre realidad y locura era cada vez más difusa. A pesar de todo, había algo en la hueva oscura que me llamaba, una fuerza imposible de resistir. Cada vez que pensaba en abandonar, un mensaje aparecía: ¿estás lista para continuar? La oscuridad no perdona. Así viví, atrapada entre la realidad y el abismo, entre la vida y la muerte, sabiendo que mi destino estaba sellado en la Deep Web. Con los años, el juego se volvió parte de mí, como una sombra inseparable. Cada J, grabada en la frente de mis víctimas, era un recordatorio de la cadena interminable que debía continuar. Me di cuenta de que no solo estaba atrapada en este ciclo, sino que era una pieza en un tablero mucho más grande, manejado desde las sombras de la Deep Web. Intenté resistirme, buscar ayuda, pero nadie podía comprender ni creer lo que me pasaba. La policía solo veía una asesina sin motivo, sin razón, y yo estaba demasiado cansada para explicar que todo comenzó con un simple clic, con un juego que me obligaba a matar. La frase que me perseguía más que nada apareció en un mensaje que rompió todas mis certezas. No uso redes sociales. ¿Cómo tenían esa foto mía? Esa pregunta no solo era una paranoia, era la evidencia de que no estaba sola. Alguien, o algo, vigilaba cada paso, cada movimiento, cada pensamiento. Una noche, decidí entrar por última vez a la hueva oscura, buscando respuestas o quizá el final del tormento. La página estaba diferente, más oscura, como si la misma Deep Web me estuviera esperando. Apareció un nuevo mensaje: has cumplido con tu parte. Ahora el juego cambia. Tu turno terminó, pero la cadena sigue. ¿Quién tomará tu lugar? En ese instante comprendí la cruel verdad. No hay escapatoria. No soy la creadora ni la dueña de este juego. Solo una jugadora más, obligada a pasar la antorcha a la siguiente víctima. Y así, la rueda sigue girando, imparable. Porque en la hueva oscura, nadie está realmente a salvo. Y la muerte no es el final, es solo el principio. Esta historia no empieza en una escena de crimen convencional ni en una sala de interrogatorios. Comienza en lo más profundo de la Deep Web, en un rincón donde el dolor se convierte en espectáculo, la mutilación es arte y la voluntad humana es manipulada hasta romperse. Un mundo donde los límites del consentimiento se desdibujan y donde el cuerpo deja de ser sagrado para transformarse en moneda de cambio, trofeo o experimento. En ese abismo digital operaba un hombre que no gritaba ni amenazaba, pero cuya presencia bastaba para torcer mentes y destruir vidas. Su nombre era Marius Gustafsson, un noruego afable, de sonrisa tranquila y modales corteses. Desde un departamento ordinario en Tottenham, Londres, construyó un imperio de horror disfrazado de comunidad alternativa. Su plataforma, unmakermaker.com, no figuraba en buscadores ni aparecía en redes sociales. Solo podía accederse mediante invitación codificada a través de foros ocultos, con puertas abiertas solo a los que buscaban lo más extremo, lo más inhumano y lo más irreversible. Todo comenzó con una denuncia que parecía una broma de mal gusto.
Un hombre llamó a la policía afirmando que había sido castrado voluntariamente en una cocina, sin anestesia, y que el procedimiento fue transmitido en vivo para miembros de un canal secreto. Nadie en la comisaría sabía cómo reaccionar. Algunos pensaron que era un delirio psicótico, pero lo que parecía una fábula grotesca se transformó en una de las investigaciones criminales más inquietantes del Reino Unido. Lo que encontraron no solo desafiaba la ley, desafiaba la moral, la ética y los propios cimientos de la salud mental. La policía llegó a su puerta sin saber exactamente lo que iban a encontrar. En su sala no había signos visibles de crimen. No había sangre, ni gritos, ni cuerpos. Solo cámaras de alta definición, luces quirúrgicas improvisadas, frascos de vidrio con etiquetas y una cocina tan pulcra como impersonal. Pero en los estantes había cosas que ningún ser humano debería ver jamás. Tarros con penes disecados, testículos flotando en líquidos conservantes y pequeños moldes con nombres escritos a mano. Greg, Tom, Uli, Nathan. Cada nombre tenía una historia. Cada órgano, un ritual. Un makermaker.com no era solo un sitio de modificación corporal extrema. Era una red estructurada con niveles de membresía, pagos en criptomonedas y una jerarquía de acceso que recompensaba a los más entregados. Desde amputaciones supervisadas en vivo hasta tutoriales sobre cómo mutilarse en casa, pasando por foros donde se compartían recetas para preservar genitales, el sitio ofrecía una experiencia progresiva de degradación. A medida que los usuarios subían de nivel, ganaban acceso a los videos más grotescos, muchos de ellos grabados por el propio Marius, quien no solo era el administrador, sino también el cirujano, el mentor espiritual y para muchos, el dios de su pequeño culto digital. Durante los primeros meses de investigación, los agentes no podían creer que todo fuera real. ¿Cómo alguien lograba convencer a otros de renunciar a su virilidad en nombre de un ideal? ¿Qué clase de trauma, de vacío o de deseo enfermizo podía empujar a un hombre a pedir que lo castraran en una transmisión en vivo, con emojis aplaudiendo en un chat cifrado? La respuesta estaba en la manipulación lenta, meticulosa y afectiva que Marius desplegaba con cada nuevo miembro. No gritaba, no obligaba, no chantajeaba, seducía con ideas. La pureza a través de la mutilación, la libertad que nace del dolor, la redención en la anulación del deseo. Para quienes estaban perdidos, solos o quebrados, Gustafsson ofrecía sentido, y lo hacía desde la oscuridad de la Deep Web, donde ningún algoritmo censura y donde las pesadillas se comercializan como fetiches de élite. Pero esto no era solo un hombre perturbado con seguidores leales. Era una estructura criminal con ramificaciones en más de 20 países, decenas de cómplices, y un catálogo de videos que incluía prácticas tan extremas como la zoofilia, la mutilación infantil y el canibalismo ritual. Porque lo más perturbador de todo era lo que hacía con los restos. Marius los mostraba, los conservaba y a veces los consumía. Durante una transmisión privada se le vio preparando una ensalada. Sonreía ante la cámara. Explicaba los ingredientes como si estuviera grabando un programa de cocina alternativo, y en un frasco, etiquetado con el nombre Mikkel, sacó lo que claramente era un pene humano. Lo cortó en rodajas, lo aderezó con vinagre balsámico y dijo, con acento nórdico: algunos creen que esto es canibalismo, yo lo llamo comunión. Y al otro lado de la pantalla, cientos de miembros comentaban en vivo. Algunos reían, otros lloraban de emoción, otros simplemente aplaudían con iconos de cuchillos y fuegos cruzados. Esta es la historia de un culto sin templo, de un Dios sin religión y de un dolor sin redención. Y apenas estamos comenzando a entender cómo se construyó y cómo lo descubrieron. Para comprender cómo Marius Gustafsson convirtió una patología personal en un sistema global de mutilación, hay que adentrarse en los corredores más profundos de la Deep Web, en esos sitios donde las reglas de la moralidad se deshacen y lo que en la superficie sería impensable, ahí es cotidiano. El sitio unmakermaker.com no surgió de un día para otro. Fue el resultado de años de construcción, de ensayo y error, de observar con paciencia cómo las sombras humanas más ocultas pedían ser vistas, guiadas y finalmente destruidas. La fachada inicial era simple, una comunidad alternativa de modificación corporal extrema. Usaban eufemismos, liberación de la carne, el arte de deshacer, la reescritura genital. Las imágenes del portal principal eran estilizadas, casi clínicas. Había testimonios grabados con buena iluminación,
fondos blancos, música instrumental suave. Parecía, a simple vista, un grupo de personas que encontraban belleza en lo no convencional. Pero esa era solo la entrada. El verdadero contenido, la maquinaria de destrucción, estaba detrás de muros criptográficos, accesibles únicamente a quienes demostraban compromiso y obediencia. Todo comenzaba con una entrevista. El aspirante llenaba un formulario en la red Tor, incluyendo preguntas que parecían diseñadas más para examinar su fragilidad emocional que su motivación estética. ¿Alguna vez has deseado desaparecer? ¿Te molesta tener deseo sexual? ¿Has sentido que tu cuerpo te traiciona? Si las respuestas coincidían con el perfil buscado, hombres con historia de trauma, represión sexual, disforia o autoodio, recibían una clave temporal para entrar al primer nivel. Ahí comenzaba el adoctrinamiento. Los nuevos usuarios eran llamados unborns, no nacidos. Se les animaba a participar en foros donde compartían sus inseguridades, sus traumas, sus deseos más oscuros. Nadie juzgaba. Al contrario, eran celebrados por confesar que se odiaban a sí mismos, que fantaseaban con ser castrados o que creían que el placer era una enfermedad. Los moderadores, elegidos directamente por Marius, intervenían con delicadeza quirúrgica, validando esas emociones y proponiendo una solución. ¿Has considerado la pureza del on-making? El segundo nivel, al que solo se accedía tras semanas de interacción constante, requería un acto de prueba. Algunos se grababan cortándose partes menores del cuerpo. Otros enviaban fotos de autolesiones con mensajes escritos con sangre. Una vez cumplida la prueba, se les otorgaba el rango de The Fractured, los fracturados. Y entonces, el contenido verdadero aparecía. Videos grabados con 3 cámaras. Planos limpios, imagen nítida, audio sin errores. Todo parecía preparado con la precisión de una producción profesional. Se veían cuerpos desnudos, anestesia inexistente, cuchillas quirúrgicas esterilizadas con alcohol en una cocina doméstica. El propio Marius guiaba cada procedimiento, a veces como cirujano, otras como instructor. Daba instrucciones pausadas, hablaba en voz baja e incluso preguntaba con ternura al mutilado: ¿estás listo para liberarte? Y cuando la respuesta era afirmativa, la escena seguía su curso sin cortes. El rostro de quien era castrado solía mantenerse en plano cerrado, capturando cada espasmo, cada gesto de dolor, cada lágrima que caía sin grito. La audiencia no era pasiva. En tiempo real, los miembros del culto comentaban en foros vinculados al stream. Algunos daban consejos, otros relataban sus propias experiencias, y los más extremos suplicaban ser los próximos. Había incluso listas de espera con fechas tentativas, ubicaciones clandestinas en distintas ciudades, y reglas estrictas. Traer tu propio bisturí, grabar el procedimiento completo, no usar anestesia bajo ningún motivo. Los que llegaban al nivel más alto eran llamados The Unmade. Solo ellos tenían acceso a los archivos más perturbadores. No se trataba ya de mutilación genital voluntaria, sino de registros que cruzaban los límites del crimen absoluto. Participación de menores, zoofilia encubierta, canibalismo documentado. Muchos de estos contenidos venían encriptados y requerían pagar con criptomonedas, a menudo utilizando cadenas de transacciones imposibles de rastrear. Para entonces, el usuario ya estaba tan inmerso en el culto que perder el acceso se sentía como una muerte espiritual. Lo que Marius había creado no era solo una página web. Era una estructura religiosa, con su propia jerarquía, símbolos, dogmas y rituales. Incluso había un documento fundacional conocido como la Sutura del Alma, un manifiesto de más de 200 páginas donde se explicaban los principios del unmaking: que el dolor redime, que el deseo corrompe, que el cuerpo es una cárcel y que solo quien se despoja de él encuentra la iluminación. Gustafsson lo presentaba como una guía espiritual, y muchos de sus seguidores la memorizaban, la recitaban en voz alta antes de sus amputaciones o la leían mientras eran grabados. Desde Londres, la operación se fue expandiendo. Primero a Berlín, luego a Praga, Oslo, Marsella y finalmente a Nueva York, Toronto y Buenos Aires. Marius tenía discípulos entrenados. No usaban su nombre verdadero, solo se identificaban como encarnaciones y actuaban como embajadores de la fe. Realizaban procedimientos, organizaban encuentros clandestinos y captaban nuevos miembros en chats privados de Telegram, foros de Reddit en clave. Y sobre todo,
en canales de la Deep Web que simulaban ser espacios de ayuda psicológica. Las autoridades de varios países recibieron reportes aislados. Desapariciones de hombres homosexuales, videos encontrados en discos duros tras redadas por pornografía ilegal, testimonios en hospitales de pacientes mutilados que se negaban a explicar qué les había ocurrido. Pero la red estaba tan bien cifrada, tan dispersa, tan estructurada, que ningún caso parecía conectado. Hasta que uno de los Unmade sobrevivió a su procedimiento. Su nombre era Víctor, un joven francés que se sometió a una castración ritual en Berlín, pero que, al borde del colapso, fue abandonado en un callejón. Fue él quien reveló no solo el nombre real de su captor, sino la existencia de una red global organizada con centros operativos activos, horarios de transmisión y pagos coordinados. Su declaración fue lo que permitió a la policía británica vincular su caso con la denuncia inicial en Londres. Fue el primer hilo que tiraron, y lo que encontraron al otro extremo era una pesadilla que llevaba años creciendo sin freno. Las víctimas de Marius Gustafsson no compartían una sola historia. Venían de países distintos, con idiomas y pasados variados. Pero sí compartían algo: la soledad. Una soledad profunda, abismal, que no se resolvía con compañía ni se curaba con afecto. Muchos eran hombres homosexuales o bisexuales marcados por el rechazo. Otros eran sobrevivientes de abusos, pacientes con trastornos disociativos, depresivos crónicos o simplemente individuos que no encontraban un lugar en el mundo. El culto no los secuestraba físicamente, los atrapaba psicológicamente. Marius lo sabía y lo explotaba con maestría. Todo comenzaba con un diálogo íntimo, que no parecía predador. Gustafsson se presentaba como mentor, como hermano mayor, como alguien que entendía lo que nadie más entendía. Había estudiado psicología básica y usaba conceptos distorsionados de filosofía existencialista y budismo para justificar la mutilación como vía de trascendencia. Para algunos, el mensaje era hipnótico. El cuerpo es lo que nos condena. Si destruyes lo que te hace pecar, serás libre. En cada conversación había compasión, escucha activa, validación, y entonces, cuando el vínculo se solidificaba, venía la sugerencia: ¿por qué no vas más allá? ¿Por qué no dejas atrás lo que te hace daño? Muchos lloraban de alivio. Sentían que alguien por fin los entendía, que su odio hacia sus genitales, hacia su placer, hacia sí mismos, tenía un propósito. Y cuando aceptaban, Marius los elevaba. Los llamaba valientes, puros, profetas del nuevo orden del dolor. Les ofrecía una comunidad que los celebraba por su deseo de anularse, de extirparse, de silenciar su carne. Mientras tanto, las autoridades británicas comenzaban a entender la magnitud de lo que enfrentaban. La denuncia inicial había sido procesada como una rareza más, un crimen bizarro y aislado, pero la declaración de Víctor, el joven francés abandonado, cambió el enfoque. La Policía Metropolitana de Londres decidió involucrar a la Unidad de Crímenes Cibernéticos de Europol. Se armó un equipo multidisciplinario: agentes encubiertos, analistas de comportamiento, expertos en criptografía y técnicos en rastreo de la red Tor. El objetivo: infiltrarse en el corazón de unmakermaker.com sin alertar al monstruo que lo dirigía. Tardaron 8 meses. Crearon identidades falsas, perfiles con historias de trauma convincentes, y se infiltraron en los niveles iniciales de la comunidad. Lo que encontraron los dejó en shock. No era un simple foro de sadismo, era un culto funcional, con líderes regionales, horarios de liturgia digital y hasta un calendario sagrado con fechas simbólicas para sacrificios genitales. Una vez dentro, los agentes detectaron los servidores raíz. Se encontraban distribuidos por Islandia, Rusia y Malasia, con nodos espejo en servidores alquilados por criptomoneda. Cada video estaba cifrado con múltiples capas y se utilizaban técnicas de fragmentación digital para que ningún archivo estuviera completo en un solo punto. Los pagos eran imposibles de rastrear, salvo por un error. Uno de los moderadores aceptó una transacción de prueba desde una wallet no completamente anónima. Ese pequeño descuido abrió la puerta a una operación global. Durante semanas, los agentes mapearon las transmisiones en vivo. Una de ellas fue decisiva. El rostro de Marius apareció parcialmente reflejado en el cristal de una lámpara quirúrgica. Usando un algoritmo de reconstrucción facial sobre la imagen borrosa, pudieron confirmar su identidad.
El siguiente paso fue coordinar una redada que no solo lo detuviera a él, sino que capturara simultáneamente a los cómplices clave en otras ciudades europeas. El 20 de marzo de 2020, una fuerza conjunta de Scotland Yard, Interpol y Europol ejecutó la operación. Entraron al departamento de Tottenham a las 4:13 de la madrugada. Encontraron a Marius dormido, rodeado de frascos de vidrio alineados como trofeos. En la cocina había restos recientes. En el congelador un contenedor etiquetado como consagración próxima. En su laptop, aún abierta, había una transmisión pausada con la frase: "Todo dolor tiene sentido si es eterno". Lo que vino después fue un infierno administrativo y legal. Las autoridades no podían creer lo que estaban viendo. Se incautaron más de 6.000 videos, 28 frascos con restos humanos y documentación cifrada sobre más de 200 procedimientos realizados en distintas partes del mundo. La plataforma contaba con 22.000 miembros activos y al menos 350 de ellos habían pasado por alguna forma de mutilación ritual. Algunos de los cómplices detenidos eran médicos sin licencia, otros eran simplemente fanáticos que habían convertido su devoción por Marius en una cruzada personal. En Marsella, una pareja había construido un sótano quirúrgico en su propia casa. En Oslo, un ex-enfermero realizaba castraciones a cambio de acceso exclusivo a los videos más atroces. En Nueva York, un hombre operaba como reclutador en foros LGTB, camuflado como coach espiritual. Pero nada fue tan espeluznante como el testimonio de uno de los seguidores más antiguos. Egon, un alemán que había entregado voluntariamente sus testículos en 2017. Declaró en juicio que Marius no lo había obligado, que él mismo rogó por la mutilación, que después del rito se sintió limpio por primera vez en su vida, que durante años el líder lo llamaba ángel purificado, y que, según su doctrina, los que se mutilaban se convertían en espejos de redención para los no iniciados. Marius Gustafsson fue declarado culpable de múltiples delitos: distribución de pornografía extrema, mutilación agravada, asociación criminal, canibalismo ritual, abuso infantil y liderazgo de una organización dedicada al crimen digital transnacional. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio nunca mostró remordimiento. A cada acusación respondía con una sonrisa leve, y cuando se le dio la oportunidad de hablar ante el tribunal, solo dijo: "Yo no destruyo, yo liberto. Nadie grita cuando se les quitan las cadenas del alma". Las secuelas aún perduran. Unmakermaker.com fue desmantelado, pero muchos de sus videos siguen circulando en nodos secretos de la Deep Web. Algunos seguidores del culto intentan reconstruir la red. Otros han creado blogs en la red Tor para preservar la doctrina de la castración espiritual. Las autoridades mantienen vigilancia constante, pero saben que el mal, una vez sembrado en el terreno digital, rara vez desaparece por completo. Lo más escalofriante de este caso no es la sangre, ni los rituales, ni las mutilaciones. Es el hecho de que todo ocurrió con consentimiento. Que miles de hombres eligieron ser desmembrados, adoraron al hombre que los despojó de sí mismos, y todavía lo veneran. Así funciona el dolor cuando se convierte en fe. Así opera el culto cuando nace en las entrañas de la Deep Web.